Sí, profe. Bien, entonces vamos a hablar de transporte a través de la membrana celular. Ustedes la estructura de la membrana celular ya la conocen, ¿sí? Por histología, ¿sí o no? Entonces no me voy a detener en esto. Me voy a detener acá, pero podemos decir que es un modelo de mosaico fluido, donde tenemos proteínas integrales, proteínas periféricas, carbohidratos asociados, fosfolípidos, proteínas receptoras, ¿está? Entonces es importante que ustedes recuerden cómo es la estructura de esta mosaico fluido, que es una estructura que no es fija, sino que se mueve constantemente, por eso se dice que es fluida, ¿entienden? Entonces no están todos pegados como si fuera una pared o un muro, sino que las proteínas y los fosfolípidos se van moviendo. ¿Quedó claro ahí? Entonces, vamos a hablar ahora de los distintos mecanismos de transporte que se producen a lo largo de la membrana. Entonces tenemos el transporte de las moléculas de baja masa molecular. Tenemos fundamentalmente dos tipos de transporte, que es el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo tenemos dos tipos, que es la difusión simple y la difusión facilitada. Se llama transporte pasivo porque no requiere gasto de energía. Es decir, no hay una energía asociada al transporte de estas moléculas, sino que se produce simplemente por una diferencia de concentración. O lo que pueden leer en algún libro, si alguna vez les interesa, es a favor de un gradiente de concentración, de más concentrado a más diluido. Y el transporte activo, acá sí se utiliza energía, se produce gasto de energía, y tenemos ejemplo de la bomba de sodio-potasio, que es la que yo les voy a explicar, y la bomba... Sí. Hay varios que están tratando de entrar y no les aceptan. Y bueno, eso se encarga el doctor Cusiol. No es mi área, yo le tengo que dar el teórico nomás. Eso se encarga él. No sé bien qué hora es, si están en hora para entrar, o si son menos 20. Bueno, continúo. El transporte activo, entonces, Disculpame que te interrumpa hoy. Son alumnos que están entrando totalmente tarde y fuera de término. Sí, no, está bien, ya te digo. Esa es tu área, Fernando. Le dijiste bien la hora, yo los habilité todos antes de darte el control a vos, que los habilité a todos. Y lo que pasa es que todos ingresan a la hora que quieren. De cualquier manera, a mí me costó un poco ingresar, Fernando. No sé por qué estaba... Nosotros estábamos hasta las 25. Entraron. Me dio un error un par de veces a mí. No sé por qué, pero bueno. No, profe, a todos porque estábamos intentando ingresar desde un ratito antes de 1:30. Sí, profe. Sí, la sala se habilitó recién a las 35 aproximadamente. Sí, yo doy fe, pero lo que pasa es que no entraron tampoco. Se lo dejó entrar a todos los que entraron inicialmente. Igualmente están intentando entrar todavía gente. Dale, voy. Gracias. ¿Entró alguien más recién? ¿Ingresó alguien más desde que yo empecé a dar la clase? Entonces, ¿sí? No, esperando. Bueno, entonces retomo un segundito. Como hablé recién, ustedes la parte de membrana celular, acá la conocen perfectamente por la otra asignatura que es dentro del mismo módulo que histología. Entonces, vamos a hablar del transporte a través de la membrana, en este esquema que es el de mosaico y fluido, donde tenemos fosfolípidos, los fosfolípidos tienen una parte polar o hidrofóbica y una no polar, polar o hidrofílica y una no polar o hidrofóbica. Tenemos proteínas integrales, proteínas periféricas,
proteínas canal, proteínas transportadoras, todo esto dentro de la estructura de la membrana celular. Pero a través de la membrana celular se produce movimiento de moléculas de gran tamaño y de un tamaño un poco menor. Y entonces tenemos que hablar del transporte a través de esta membrana y vamos a hablar de transporte de moléculas de bajo peso molecular. Tenemos el transporte pasivo o a favor de un gradiente de concentración, o también le llaman cuesta abajo. Este transporte no requiere gasto de energía, sino que se produce por la diferencia de concentración. Es decir, hay más concentración de un elemento de un lado de la membrana que de otro. Entonces, eso genera cierta presión y hace que estas moléculas difundan a través de la membrana. Por lo tanto, no necesita energía extra, digamos, para atravesar la membrana. Simplemente con la diferencia de concentración que tiene de un lado, le da la fuerza suficiente para poder atravesar la membrana. Dentro de este transporte pasivo tenemos dos tipos, que son la difusión simple y la difusión facilitada. Y tenemos el transporte activo, que sí requiere gasto de energía, porque va en contra de un gradiente de concentración, o también les dice el libro de menor a mayor, o también le dice cuesta arriba. ¿Por qué? Porque lo que hace es transportar o enviar un elemento en contra del gradiente, es decir, de menos a más. Trata de sacar todo lo posible o introducir a la célula todo lo posible, forzando la concentración de un lado de la membrana. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien, entonces, y aparte tenemos el transporte de moléculas de elevada masa molecular, es decir, moléculas grandes. Y dentro de estos tenemos la endocitosis. Endocitosis es cuando incluye, o sea, incluye dentro de la célula un elemento y se divide en fagocitosis, cuando es un elemento grande, sólido, pinocitosis, que se produce con los líquidos, y mediada por un receptor, que es cuando se produce un reconocimiento entre lo que va a introducir dentro de la célula y el elemento que va a ser introducido. Hay un receptor que se encarga de reconocer el elemento y lo incluye. Y después tenemos la exocitosis, que es el movimiento en contra, digamos, o sea, la excreción de elementos. Y la transcitosis, que en este momento no nos interesa a nosotros a los efectos didácticos. Bien, vamos entonces a profundizar un poco esta clasificación que yo les di, y tenemos un esquema de lo que es la bicapa lipídica, con la parte polar o hidrofílica hacia el exterior, y el otro lado, la otra molécula de fosfolípido polar o hidrofílica hacia el interior de la célula. Y en el medio, la parte no polar o hidrofóbica. Entonces, el problema de los elementos que van a querer atravesar la membrana es la liposolubilidad. Quienes van a atravesar esta bicapa lipídica, elementos liposolubles o de un tamaño molecular muy pequeño. ¿Está? ¿Quién se mueve fundamentalmente por difusión simple a través de los fosfolípidos? Los gases. ¿Por qué? Porque los gases son, primero, muy pequeños y son liposolubles. Y necesitan, por el intercambio que nosotros necesitamos de oxígeno y dióxido de carbono en la respiración, imagínense, ustedes aspiran y expiran, y en esa fracción de segundo que
inspiraron y inspiraron, se produce el intercambio gaseoso y ya expiraron el dióxido de carbono. ¿Entienden? Cuando aspiramos, se produce el intercambio. Toma el oxígeno y larga el dióxido de carbono, y cuando expiramos, largamos el dióxido de carbono. Así que imagínense la velocidad que tiene que tener ese intercambio para que ni bien va pasando la sangre por los alveolos, se produzca el intercambio gaseoso y salga como sangre oxigenada. Creo que es bastante claro eso. Otro también elemento que, si bien no es liposoluble, pero las moléculas son muy pequeñas y atraviesan esta bicapa lipídica, es el agua. Cuando hay mucha presión osmótica, cuando la presión es muy alta, se escurre entre los espacios de los fosfolípidos y pueden atravesarlo. ¿Está? Entonces, esta difusión simple, la velocidad de intercambio es máxima siempre. Porque eso se tienen que imaginar que es como, a ver, ¿conocen las cortinas de tiritas? Ahora se ve menos, antes se veían en los almacenes, esas cortinas son todas tiritas de plástico. O se ve también en las cámaras de frío, que son unas cortinas así con plásticos muy anchos que atraviesan nomás la gente. ¿Se ubican con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hagan de cuenta que esas cortinitas son los fosfolípidos. Entonces, y eso contiene los elementos dentro y fuera de la célula. Pero como son muy finos y los espacios son muy, muy lábiles, el oxígeno que serían las personas en este caso, o los gases que serían las personas en este caso, pueden atravesarla sin problema. Por todos lados, o sea, no hay una puerta que los limite, sino que pueden salir por todos lados de la cortina, si sería, por ejemplo, una habitación rodeada de esa cortina, pueden salir todos para todos lados sin problema y entrar sin problema, porque no hay una puerta que los limite. No sé si fui claro. ¿Por qué les digo esto? Porque el otro transporte pasivo es la difusión facilitada. Esta difusión facilitada se produce a través de proteínas canal. Estas, por ejemplo, los que se mueven a través de estas proteínas canal son, por ejemplo, el sodio y el potasio. ¿Está? ¿Y cómo entran o salen de la célula? A través de estas proteínas canal que están distribuidas a lo largo de toda la membrana celular. Pero hay un número limitado. ¿Está? Y estas proteínas canal se mueven con compuertas. Son compuertas como compuertas de voltaje, como por un portero eléctrico. ¿Está? Cuando le habilita el portero eléctrico, por ejemplo, el potasio puede entrar o puede salir. Cuando le habilita el portero eléctrico. De otra manera, no. No es como la difusión simple que va y viene libremente. Acá tiene que habilitarle la compuerta de voltaje o, entre comillas, como les dije, el portero eléctrico. Y la velocidad de intercambio en esta difusión facilitada está limitada por la cantidad de proteínas canal que tuviera la membrana en todo su conjunto, a lo largo de ella. ¿Entienden? O sea, yo puedo tener, vuelvo al tema, al ejemplo de la habitación. Yo tengo una habitación donde tengo 5 puertas para salir o para entrar. Yo lleno la habitación y digo, bueno, salgan. Y van a poder salir un determinado número de personas, si quieren, por segundo, y va a estar limitado a las 5 puertas habilitadas para salir, con su efecto para entrar. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre una difusión simple y una difusión facilitada. ¿Entendieron estas dos? Sí, profe. Bueno. El otro tipo de mecanismo de transporte que les hablé en la clasificación
es el de transporte activo. El transporte activo va en contra de un gradiente de concentración. Es decir, va a empujar elementos hacia afuera o hacia adentro, aumentando la concentración en el interior o en el exterior según esté trabajando esta bomba. La bomba más conocida, de la que nosotros vamos a hablar y es la que les voy a explicar para que ustedes entiendan, es la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, ¿qué hace? Mantiene los niveles de sodio y potasio intra y extracelular. ¿Está? Mantiene en una posición de reposo, mantiene mucho sodio extracelular, más o menos 142, 144 mil equivalentes litros, y en el interior mantiene una elevada concentración de potasio de 140 más o menos mil equivalentes litros. Y de potasio en el exterior hay 4 y de sodio en el interior hay 8, 12 más o menos. Entonces, ¿qué hace esta bomba de sodio-potasio? Empuja sodio por un lado y introduce potasio por el otro. Por eso se llama bomba de sodio-potasio. Y funciona de la siguiente manera. Hay unos sitios receptores, por eso se dice proteína translocadora, es decir, que cambia la configuración. Tiene unos sitios de recepción para 3 sodios del interior y 2 potasios del exterior. Se unen a esos sitios receptores y actúa la energía de la célula, que es el ATP, produciendo el cambio de configuración de esa célula, introduciendo 3 moléculas de sodio y eliminando 2 de potasio. Introduciendo 3 moléculas de potasio, 2 moléculas de potasio y eliminando, 3 moléculas de sodio. Entonces, sí mantiene la concentración alta de sodio extracelular y de potasio intracelular. Que esto más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de, vamos a ver para qué sirve cuando hablemos de potencial de acción y cómo se transmiten los impulsos nerviosos. Que los impulsos nerviosos son nada más que impulsos eléctricos. Nosotros, el cuerpo humano, el organismo humano, es como un gran generador eléctrico y todo lo que nosotros hacemos, movernos, hablar, comer, digerir, todo se hace mediante electricidad. La contracción muscular se hace mediante electricidad. El impulso para que se produzca una contracción muscular es eléctrico. Entonces, estas diferencias de elementos más positivos o más negativos fuera y dentro de la célula hacen que se produzcan distintos potenciales eléctricos y favorezcan la transmisión de impulso, la contracción muscular, etc. Bien. Repasando entonces, transporte pasivo, tenemos difusión simple por los espacios intermoleculares, como les mostré acá, difusión simple de lípidos. ¿Quiénes son los que más se mueven a través de la membrana celular por difusión simple? El oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Sobre también el nitrógeno. No se olviden del nitrógeno porque nosotros respiramos mucho nitrógeno. No es todo oxígeno lo que respiramos, no se confundan. Y difusión facilitada o mediada por portadores y cambio de conformación, que ese no les nombré, mediada por portadores o cambio de conformación como la glucosa, o por proteínas canal, puertas de voltaje, sodio, potasio y cloro. ¿Está? Los que no le nombré, y no sé si figura acá, sí, no les nombré, es el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte se produce con la difusión facilitada. ¿Por qué se llama cotransporte? Porque es un transporte asociado. Aprovecha la energía que trae por diferencia de concentración para ingresar, por ejemplo, el sodio, y se adosa otro elemento, por ejemplo, puede ser la glucosa, e ingresa a través de la membrana.
¿Está? Eso es como que viene el oxígeno, viene el sodio, va a ingresar a la célula, viene el sodio en moto, va a cruzar el puente y le dice a la glucosa, subí que te llevo, y cruzan los dos juntos el puente aprovechando la misma energía. ¿Está? Bien. Como les dije, la difusión simple, la tasa de difusión es máxima. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando les dije lo de los fosfolípidos, que eran como cortinas, que es todo un salón rodeado de cortinas y podemos salir en cualquier momento, en cualquier dirección, la cantidad que sea, no hay nada que lo limite. En cambio, la difusión facilitada, la curva llega a un máximo, que es la velocidad máxima o tasa de difusión, que está en relación con el número de proteínas canal disponibles para que se realice esa difusión. Entonces, una vez que aumenta, según el cuadro la tasa de difusión aumenta en proporción que aumente la sustancia, la concentración de la sustancia, pero hasta un punto máximo que depende de la cantidad de puertas o compuertas que tenga nuestra célula. Profe, disculpen. Sí. ¿No ¿usted podría explicar de nuevo la difusión facilitada? ¿El transporte sería activo? Ahí me estás nombrando dos cosas. Perdón. Cosa. Sí. Lo de difusión facilitada sería, si puede explicar de nuevo. ¿Difusión facilitada? Sí. Bien. Pero en la imagen esa, sí. En la difusión facilitada, vamos a hablar. La difusión simple es a través de los fosfolípidos, ¿está? Es decir, no necesita ni una puerta, no necesita nada, simplemente atraviesa la bicapa lipídica. Acá se necesita una gran velocidad de difusión o de transporte, como ser para el transporte de gases, oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono. Entonces, se produce muy velozmente sin necesidad de una proteína canal. En cambio, la difusión facilitada se da a través de proteínas canal. Las proteínas canal son como puertas o compuertas de voltaje. ¿Está? Y hay un número limitado dentro de la célula. En realidad no dentro de la célula, sino dentro de la membrana celular. Y por acá pasa... ¿Y en el transporte activo cómo sería, profe? Espera, termino. En la difusión facilitada actúa a través de compuertas de voltaje. Estas compuertas de voltaje, le dije, son como un portero eléctrico que les habilita o no a entrar. Se produce a favor también de un gradiente de concentración. Esto es, hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro. Entonces le habilita la compuerta de voltaje, se abre la compuerta para el sodio y va a entrar todo ese sodio concentrado afuera al interior de la célula. Una vez que se equiparan las concentraciones, esa compuerta se cierra. Esto sería, por ejemplo, si yo tuviera dos globos unidos por un tubo y comprimido un globo de un lado y el otro globo inflado del otro, y de repente le abro la válvula entre los dos globos, ¿qué va a pasar? Va a pasar el aire de un globo al otro hasta que se equiparen los dos, las presiones. ¿Me entendés o no? Hacé de cuenta que ese aire, en vez de ser aire, es sodio. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, sí. Bueno, eso es difusión facilitada. Ahora, el transporte activo acá funciona al revés. O sea, yo tengo que eliminar un elemento de un lado al otro. O sea, yo tengo que el sodio, una vez, por ejemplo, por difusión facilitada ingresó el sodio a la célula. Ahora yo tengo que sacar el sodio de la célula que ingresó para volver a las concentraciones normales. ¿Entendés? La concentración normal de sodio extracelular es de 142 mil equivalentes litros. Ponele 142 para entender el número. Y en el interior yo tengo 14
1000 equivalentes litros. O sea, tengo mucho más sodio afuera que adentro, ¿sí? Sí, profe. Bien. Cuando se activa una compuerta de voltaje, se abre la puerta y ¿qué va a pasar con el sodio? Va a ingresar a la célula. Va a ingresar a través de las proteínas transportadas, de las proteínas canal. Va a ingresar a través de esos canales, ¿sí? Por difusión facilitada. Hasta que se equiparen esas concentraciones y queden, si es 142 y 14, por ejemplo, va a quedar en 150, va a quedar en 75.000 equivalentes litros y 75.000 equivalentes litros. 75 en el medio extracelular y 75 en el medio intracelular. ¿Estamos? Hasta ahí. Sí, profe. Había mucho sodio afuera, le habilitamos que entre, entró el sodio, se nivelaron las concentraciones y quedaron igualadas, ¿sí? Ahí se cierra todo. Ahora la célula, ¿qué tiene que hacer? Tiene que eliminar ese sodio nuevamente para mantener los niveles de sodio donde como tienen que ser. En realidad es para volver a los niveles de potencial de reposo, a los niveles eléctricos de reposo. No los quiero confundir. Que sería 142 extracelular y 14. Muy bien, que sería 142 afuera y 14 adentro. ¿Cómo hace eso? No lo puedo hacer por sí solo, o sea, no lo puedo hacer por concentración, porque las concentraciones están igualadas. Entonces necesita una proteína transportadora y necesita energía. Esa energía es el ATP. ¿Está? Que le cambia la configuración a la proteína. Pero te voy a mostrar en otra imagen que tengo acá, que es esta. Cuando yo tengo equiparadas las concentraciones de sodio intra y extracelular, necesito la bomba de sodio-potasio, que es la del medio. Voy acá a este ejemplo, como te hablé primero, hay un gradiente de concentración de sodio, ingresa a la célula, quedan equilibrados y ahora tengo que volver a la concentración anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa proteína? Tiene elementos receptores para el sodio y para el potasio. Entonces, toma 3 moléculas de sodio intracelular y toma 2 moléculas de potasio extracelular y produce la translocación, es decir, cambia la configuración. Es como que se da vuelta, como que girara, ¿eh? Toma 3 de un lado, gira, toma 2 del otro, gira, lo que es exterior se hace interior, lo que es interior se hace exterior, y libera 3 sodios al exterior e ingresa 2 potasios al interior. Eso necesita energía, que es el ATP. El ATP entrega la energía y se transforma en ADP y un pirofosfato inorgánico. Esa es la fórmula de electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad, digamos? O cómo se degrada la electricidad o cómo se degrada el gasto de energía para que esa proteína cambie su configuración y pueda eliminar los 3 sodios e introducir los 2 potasios. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, está listo. Bien. No viene al caso, pues ya les mostré. Vamos entonces, ¿qué factores afectan la tasa neta de difusión? O sea, ¿qué factores afectan esa tasa de difusión a través de la membrana? El espesor de la membrana, es decir, cuanto más gruesa es la membrana, más tiene que atravesar los elementos, más van a tardar o más le va a costar por el grueso de la membrana. Eso es como un filtro, que sea un filtro muy grueso, tiene que atravesar un filtro muy grueso, les va a costar más difundir a través del filtro que de un filtro finito. Así, muy sencillo. La liposolubilidad, cuanto más liposoluble es un elemento, más rápida va a ser la difusión. Cuanto menos liposoluble sea, menor velocidad de difusión va a haber. Número de canales de proteínas. Eso es lo que les expliqué hoy. Las puertas que tienen ustedes para que
salgan o entren los elementos. Cuanto más proteínas canales haya, más rápido va a ser la difusión. Cuanto menos proteínas canales tengan, más lenta va a ser la tasa de difusión. Y otra cosa que altera la tasa de difusión es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura, como yo les expliqué, cuando les expliqué temperatura, hace que vibre esa membrana y se extiendan se separen un poco las proteínas, los fosfolípidos, y entonces es más fácil la difusión a mayor temperatura. A menor temperatura es menor la difusión. Y el peso molecular de la sustancia que se va a difundir se refiere directamente al tamaño. Cuanto más grande es la sustancia, más le va a costar difundir a través de la membrana, entonces va a utilizar medios de transporte como la exocitosis, la pinocitosis, ¿entienden? Y si no, más le va a costar pasar a través de la proteína canal o de los espacios entre los fosfolípidos. Bien, que les expliqué hoy, que normalmente hay en reposo, una célula tiene mucha concentración de sodio en el exterior, poca en el interior, y tiene mucha concentración de potasio en el interior y poca concentración de potasio en el exterior. Esto nos va a dar lo que se llama potencial eléctrico o diferencia de potencial eléctrico entre el exterior y el interior. Ese es el fundamento, porque después se va a producir lo que se llama la despolarización de la membrana, que es lo que vamos a hablar en otra clase. Cotransporte y contratransporte, esto es lo que le dije. Acá dice Uniport, no se confundan, simplemente yo tomé esta imagen de un libro que, por ejemplo, venía el sodio para pasar la proteína canal y la glucosa le dice llévame, entonces se juntan y atraviesan juntos esa proteína canal, aprovechando la misma energía que traía el sodio para ingresar. Y el contratransporte es lo contrario. Es lo contrario. Sale sodio e ingresa hidrógeno. Por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? A ver, esto es como un molinete. O en algunas, no se ve más en los bancos, pero antes se veía en los bancos, en el correo. Pero están en desuso en el Banco Nación, por ejemplo, acá en el Correo Argentino. Son las puertas giratorias, que por ahí habrán visto también en alguna película, se ven las puertas giratorias, ¿sí o no? En alguna serie de televisión. Estas que son de vidrio, que uno ingresa al banco y el otro sale por otra puerta, y la puerta lo único que hace es girar, ¿sí? ¿Se ubican? Sí, profe. Bueno, Sí. el cotransporte y el contratransporte funciona así. Cuando sale el sodio, esa energía en la que sale el sodio, aprovecha el hidrógeno, el otro lado, e ingresa. ¿Se entiende? El contratransporte funciona así. Y ahora, ¿cómo se mueve el agua? ¿Cómo se mueve el agua? El agua se mueve por qué mecanismo de transporte. Osmosis. Muy bien, ósmosis, qué bien. 1 en el número, para mí ya es una alegría total. Bien, espera, hay un tema que no recuerdo si les tengo que dar, y le voy a preguntar al doctor Puciol. Así engancho o no. Bien, ósmosis, ¿está? ¿Y cómo se mueve el agua? ¿Cómo se mueve el agua? Por ósmosis. ¿Cómo? A través de proteínas canal. ¿Está? Pero a la vez, como les dije hoy, si hay mucha concentración, de un lado la presión osmótica va a ser muy alta, entonces
van a difundir y van a poder atravesar así como empujándose. ¿Vieron cuando se van a un recital y quieren llegar adelante, están en el césped y quieren llegar adelante y bueno, empiezan a hacerse lugar entre uno entre otro, empujándose? Bueno, así hace el agua. Se empieza a buscar los espacios entre los fosfolipios y por la presión que también hace el de atrás, que le va empujando a usted, llegan hasta el escenario. Así funciona. Sí, van a atravesar los fosfolipios. Si no, normalmente y a concentraciones normales se mueve a través de proteínas canal. Como les dije, la ósmosis va de lo más concentrado a lo más diluido de la concentración de solvente. En este caso, en el dibujito que está ahí, hacia el interior, va hacia el interior, va a elevar este capilar que ven ahí hasta un punto que se detiene, que es el punto de equilibrio, que es la presión osmótica. Eso es lo que detiene la ósmosis. Bien. Eso sería hasta acá mecanismo de transporte. Hola, doctor, ¿cómo estás? Disculpa que te interrumpa porque recién me preguntaste, ¿viste? Si te da para darle potenciales de acción, despolarización y repolarización, va a quedar mucho más entendible el tema si le podés dar cortito, porque si no, no tenemos programado otra fecha para eso, ¿entendés? Si ya viste, Bueno, en el PowerPoint se lo das y ya quedamos bien, ¿viste? dale. Dale. Pues, si les doy ahora, tienen fresquitos los conocimientos. Claro, lo van a relacionar mucho mejor. Dale. Sí, gracias. Bien. Bueno, todo esto que yo les expliqué hasta acá, los mecanismos de transporte, cómo se mueve a favor, en contra, tiene un fundamento, es decir, sirve para algo, no es porque sí nomás, no es caprichoso. Sirve para algo, y es para la física básica de los potenciales de membrana. Potencial de membrana y potencial de acción. Hoy les dije que las concentraciones de sodio y potasio extracelular e intracelular generaban una diferencia de corriente eléctrica, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿me entendés? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, una diferencia de concentración de iones a través de una membrana selectivamente permeable puede favorecer la creación de un potencial de membrana o un potencial de acción. Esto es decir, fíjense el dibujito y traten de comprender. Acá en el medio extracelular, ustedes tienen sodio, tienen cloro, y en el medio intracelular tienen potasio, por ejemplo. ¿Está? Bien. Y van a ver que acá, en la figura de al lado, van a ver del lado externo de la membrana un signo positivo y del lado interno de la membrana un signo negativo. Pero van a ver que el sodio es positivo y el potasio también es positivo. Entonces, ¿cómo puede ser que sean dos positivos y me marque positivo extracelular y negativo intracelular? Es porque las concentraciones que tienen hace que la membrana sea más positiva fuera que adentro. Entonces se le da un signo positivo al medio extracelular y un signo negativo al medio intracelular. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay mucha concentración en el medio extracelular, por eso es más positivo, y poca concentración en el medio intracelular, por eso es menos positivo, por lo tanto negativo. Vamos por la ley. Bien. Esto fundamentalmente es para poder describir, por ejemplo, un impulso nervioso. ¿Qué pasa? Cuando se aplica un estímulo a una célula,
se produce una despolarización de la membrana, lo que en el caso se traduce en un impulso eléctrico. Para que entiendan así un poquito. Yo, por ejemplo, ustedes están relajados y vengo yo y ¡pum! Les pincho la mano. El reflejo hace que ustedes retiren la mano ante el dolor. Ese fue un estímulo. ¿Entienden? Eso fue un estímulo. ¿Qué pasó ahí? Se estimuló, se produjo un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico fue al músculo y el músculo se contrajo y ustedes retiraron la mano. ¿Está? Bien. En reposo, el potencial de acción, o sea, la diferencia entre el medio extracelular, el medio intracelular, la tasa de difusión del sodio, la tasa de difusión del potasio, nos da menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Esa es la tasa en reposo, es decir, esa es la carga eléctrica que tiene nuestra membrana en reposo. Menos 90 milivoltios. Para que se produzca la despolarización, o sea, para que ese estímulo llegue, tiene que superar un umbral de menos 65 milivoltios. Es decir, que yo les pinche la mano, ustedes sientan que yo les pinché y retiren la mano. Imagínense que tiene que ir, les pincho, va de ida, reconoce que le pinché, vuelve al músculo y el músculo lo retrae en menos de 2 milisegundos. Estamos hasta ahí, entonces, menos 90 la tasa de reposo, 65 es el umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es el mínimo estímulo necesario para producir una despolarización. Es decir, el mínimo estímulo que uno tiene que hacer para que ustedes sientan lo que pasa, por darles el ejemplo de la mano. ¿Está? Entonces, si yo llego al umbral en un estímulo, se produce la despolarización de esa membrana. ¿Qué es la despolarización? Es nada más y nada menos que la apertura de los canales del sodio. Entonces, todo ese sodio que estaba afuera, que teníamos 142, como les expliqué, se agolpan y pasan a través de las proteínas canal. Ingresan a la célula. Y ahí se produce lo que se llama despolarización. Se equilibran las concentraciones y cuando llego al máximo o al sobrepaso, como dice acá, se abren las compuertas del potasio. Al abrirse las compuertas del potasio, todo ese potasio que estaba ahí adentro, que le había dicho que era 140 también más o menos, sale el potasio y cuando ese potasio va saliendo, ahí se empieza a producir la repolarización de la membrana. Una vez que están equiparados esas concentraciones, ahí actúa la bomba de sodio-potasio para mantener nuevamente, llevar los niveles de sodio intracelular y potasio intra y extracelular a los niveles de reposo. No es tan complicado. ¿Tá? Todo esto se produce, como ven acá en el cuadrito, en 4 décimas de milisegundo. ¿Está? Sí, profe. ¿Entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto se produce con el sodio. Hay otra bomba, otro potencial, que se llama, perdón, no les dije, esto es un potencial en espiga. Vieron que es en punta, por eso se llama en espiga. Hay otro potencial de acción que es el meseta. El potencial de acción en meseta, como ven en este dibujito que lo puse acá, se da en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco se da el potencial en meseta. ¿Por qué? Porque el potencial en espiga es explosivo. O sea, o para volver al ejemplo del reflejo. Les pinché la mano, sintieron, retiraron la mano. Y listo, así, rapidito. El músculo cardíaco, ¿qué hace?
¿Qué hace el corazón? Bombea sangre, ¿cierto? Bombea sangre. Pero para bombear sangre a todo el cuerpo, no es que se contrae y suelta, sino lo que se contrae es como exprimir una naranja. ¿Alguien tomó naranja, chupó naranja? ¿Heló la naranja y tomó así el juguito de la naranja? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hicieron? Sí, Bueno, profe. imagínense, si yo tuviera la naranja en mi corazón, si yo agarro la naranja y la aprieto y suelto, ¿sale jugo? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apretar la naranja y sostener esa presión para que se rompan para que ese jugo salga. Entonces yo aprieto la naranja y mantengo la presión para que salga el jugo. Después suelto y después vuelvo a apretar para que salga el jugo. ¿Es así o no? Sí, no hace falta que me digan. No hace falta que me digan, porque yo también, a mí me gusta tomar naranja así. Bien, entonces el corazón funciona igual. El corazón tiene que contraerse y mantener esa presión para que la sangre salga del ventrículo izquierdo, vaya a la aorta y se distribuya por todo el cuerpo. Entonces tiene que contraerse ese músculo y mantener para que salga la sangre del ventrículo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona nuestra naranja en el pecho? Se produce la despolarización, es decir, ingresa el sodio, se abren los canales de sodio, ingresa el sodio adentro a la célula, se produce la despolarización, pero antes de que se empiece a repolarizar por los canales de potasio, se abren unos canales distintos que son los canales del calcio. Entonces ese calcio ingresa y mantiene la contracción muscular por 1 milisegundo más, 1/10 más de milisegundo, que es lo que le permite al corazón exprimir el ventrículo, o sea, todos los ventrículos, pues todos funcionan igual, digamos. Exprimir ese ventrículo, esa aurícula, y eliminar esa sangre que tiene adentro. Para después sí repolarizarse como se repolariza normalmente con el ingreso del potasio. Perdón, con la salida del potasio. ¿Está? Bien. ¿Se entendió, no? Sí, creo que se entendió. Sí, profe. Sí. Bueno. Después tenemos lo que se dice periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Periodo refractario es el periodo en el cual aunque nosotros le estimulemos a nuestra célula, no reacciona, no hay manera. Se está recién repolarizando, vamos a ir al potencial en espiga, en la curva descendente, se está recién despolarizando, no hay manera que si le aplicamos estímulo, se produzca una nueva despolarización. Es el periodo refractario absoluto. Del periodo refractario relativo es ya cuando estamos en la curva descendente, acercándonos al final de esa repolarización, pasando un poco el umbral, y nosotros aplicamos un nuevo estímulo, pero tiene que ser de mayor envergadura que el del umbral. Tiene que ser un estímulo más fuerte. Y ahí podemos producir de nuevo una despolarización. Por eso es relativo y absoluto. En el relativo, por más que yo insista, no va a haber despolarización. Pero en el relativo sí, pero el estímulo tiene que ser mayor al de un impulso normal, o sea, mayor al del umbral. Esa es la única diferencia. ¿Está? Bien. ¿Cómo se propaga un potencial de acción? Vamos a hablar de una fibra nerviosa. ¿Está? Se llama fenómeno de todo o nada. Es decir, doctor, sí. Yo considero que hasta ahí está bien ya, porque ahí está bien. La fisiología ya. Bueno. En todo caso, si vemos en clase de repaso después, se lo decimos a los chicos. Bueno, si ellos me piden, en todo caso, después yo les doy esa parte de fibra nerviosa y anestésicos locales. Si ellos me piden, Claro, en no algún estaría momento bueno la parte de decirle nomás los anestésicos locales para qué sirve esto. Esto realmente, todos los impulsos nerviosos, las sensaciones, todos los sentidos
se realizan y se transfieren a partir de este fenómeno de despolarización y repolarización. Sí. O sea, nuestro organismo funciona de este modo. Fíjense lo importante que es. Y esto van a ver el año que viene en fisiología. Cuando tengamos clase de repaso, voy, vemos de vuelta por si no le estamos dando muchas cosas ya y nos estamos pasando de tiempo. ¿Te parece? Dale, perfecto. Perfecto. Mandame por favor el PowerPoint que está bueno por si alguno pregunta. Los chicos, chicos, por favor pregunten alguna cosa. La clase hoy está buenísima, ¿eh? Sí, miren, cuando ustedes den una clase de repaso y ustedes quieran que les explique esta parte de potencial de acción, de transporte de potencial de acción, me dicen y yo les doy, no tengo problema. Ya, pero lo potencial de acción en espiga MZ hasta ahí está bien. Después lo otro ya es transmisión del impulso nervioso y todo eso, eso ya sería más de segundo año